Y comenzamos como cada jueves nuestra mesa de análisis y nos acompaña el analista político y académico de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo está, Marco? Buenas noches. Hola, Gabriela, buenas noches. Y el cientista político Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato? Buenas noches. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, y vamos a comenzar con lo que ya estábamos conversando. Presentación de los equipos de Evelyn Matei, Diego Paulsen como jefe de campaña y Paula Daza. ¿Cómo lo ven? Partimos contigo, Marco. Bueno, yo diría que son 4 fallas las que está mostrando la candidatura de Evelyn Matei. Una de estas fallas tenía que ver con la conformación de los equipos, pero además de eso está la ausencia de un relato claro, de una narrativa, la difícil relación que está teniendo con los partidos políticos, ¿no? Y esta desconexión un poco de los temas que le preocupan a la gente, lo decía el diputado de la UDI a propósito de los dolores de la gente, ¿no? Pero eso nada se ha expresado en la narrativa, en el relato. Y por lo tanto, esto no se resuelve solamente con un jefe, digamos, de la campaña, mágicamente, ¿no? Creo que es un aporte el exdiputado que tuvo un rol importante cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, pero no creo que por ese solo hecho se vayan a resolver los otros 3 problemas que, como te decía, son más bien estructurales de lo que está expresando los problemas de la campaña de Evelyn Matei. Se habla de que él es una persona joven de RN, que para ellos era un requisito, conocido por ser un buen negociador en su rol cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. ¿Era lo que hacía falta para la campaña de Evelyn Matei? Yo creo que hacía mucha falta, o sea, lo que se notaba en la campaña de Evelyn Matei, aparte de muchas cosas que yo concuerdo con Marco, como que estaba muy sola y como que aparecía en todas partes Evelyn Matei dando entrevistas, pero que no tenía como un relato coherente, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Marco, pero lo más grave es que como no se notaba un equipo que la estaba respaldando. Yo comparto la opinión del entrevistado, el diputado que entrevistaste, sí. Que señala que efectivamente Evelyn Matei es su rasgo más potente es la cercanía a la gente, es empática. Hay que sacarla a terreno, es una candidata que está posicionada con pole position. Por lo tanto, lo que hay que preocuparse es no cometer errores. Yo insisto de que muchas veces los relatos, las propuestas, claro, son énfasis, pero no son discursos metafísicos en la cual uno tiene que plantearse, sino que tiene que ir directamente al grano de las preocupaciones de la gente. Cuando se habla muchas veces, y Marco lo sabe también, particularmente en los partidos de izquierda, de que lo importante es el programa para generar así cohesión, yo te diría que eso es muy relativo, porque muchas veces ni siquiera leen el programa, y el programa es una hoja de ruta que después se adapta a las circunstancias. Sí, Evelyn Matei es muy empática y tiene energía en ese sentido. Hay algunos que hablan respecto a este nuevo aire, también como lo decía el diputado Henry Leal, tiene que ver un poco para sacar adelante estos errores que ella cometió. El diputado dice que no fueron errores personales de ella, muchos lo han calificado como que sí corresponden netamente a ella. ¿Lo ves de esa forma también? Bueno, es que este nuevo aire, esta segunda etapa de la que hablaba el diputado Leal, tiene que ver con un desgaste que comienza también a mostrar Evelyn Matei, ¿no? Es que ella partió muy temprano. Claro, si bien es cierto, ella ha ocupado los últimos meses el primer lugar en las encuestas, como decía Patricio, evidentemente eso está mostrando un estancamiento. Uno puede estar en el primer lugar pero estancado, y por eso es que había tenido una arremetida fuerte, especialmente en el mes de enero, febrero, de Johannes Kaiser, y luego ahora en las últimas mediciones semanales José Antonio Kast ha vuelto de alguna manera con una campaña más sostenida a también erosionar parte de la base de apoyo de Matei. Este es el problema cuando los candidatos entran muy tempranamente en una campaña, porque la campaña se convierte en una campaña larga. Y siempre es una trampa, creo yo, pensar que ocupar el primer lugar en las encuestas es garantía de ganar una elección. No ocurrió con Lavín, no ocurrió con Jadwe, con muchos de los candidatos que tempranamente están bien posicionados en la encuesta. Eso es un espejismo, pensar que es condición suficiente o garantía suficiente para asegurar un triunfo electoral. Pero perdona, Gaby y Marco,
Antes era como habitual asumir que el candidato, antes me refiero no en la elección pasada, sino que las anteriores, era habitual asumir que el candidato que estaba posicionado más o menos en esta fecha, en el primer lugar, era quien casi iba a ganar, seguro. Eso lo vimos en Bachelet 1, Lago, etcétera. O sea, los candidatos que estaban bien ubicados en este periodo de tiempo, en una elección presidencial, eran los posibles ganadores. Y ahora, compartiendo con Marco, eso no se da. O sea, estamos viviendo una etapa de cambio. Bueno, eso vamos a tener que ver qué pasa ahora, porque esto es todo novedad. Y los voy a invitar a que analicemos un poco qué pasa en el otro lado, porque también se dieron a conocer los refuerzos de los equipos de Gonzalo Vinter, del Frente Amplio. Estamos hablando de Beatriz Sánchez como la coordinadora de comunicaciones y Tomás Bodanovich, que ya se sabía un poco que iba a ser uno de los voceros de esta campaña. ¿Qué le parece, sobre todo, el hecho de que Beatriz Sánchez renuncia a su cargo de la Embajada de México para asumir esta función? Claro, lo que pasa es que no es solo la función la que viene a desempeñar, sino que es evidente que ella está, cargo en el Senado. Va a buscar una candidatura parlamentaria, ¿no? En el Senado o en la Cámara de Diputados. A lo que viene es a eso y, ¿no es cierto?, evidentemente su inserción va a ser en el comando de campaña de Gonzalo Vinter. Pero yo creo que aquí los nombres de refuerzo no son tan importantes en relación al tipo de elección que vamos a tener. Estamos hablando de una elección de primaria donde fundamentalmente votan los militantes de los partidos, ¿no? Es muy raro que otras personas independientes, y hay toda en redes sociales, hay toda una campaña para que gente de derecha vaya a votar por Janet Jara, ¿no es cierto?, en la primaria independiente, vayan a votar como se supone que ocurrió también en la primaria donde perdió Jadwe, contra Boric. Entonces, es cierto que hay refuerzos de equipo en la candidatura de Gonzalo Vinter, aparece el nombre importante, y es porque esa candidatura está experimentando problemas. O sea, Vinter no ha sido capaz de capitalizar ese 30%, vamos a decir, que representa el apoyo duro al gobierno, al presidente, a las ideas frente amplistas, ¿no es cierto?, de alguna manera, que evidentemente frente a la expectativa de que él tiene pocas posibilidades de ganar la primaria, evidentemente se busca apoyarlo de esta otra manera. Recordemos que él era la opción de descarte, ¿no es cierto?, en el diseño. El que estaba, el nombre oficial o el que querían era Tomás Bodanovich. Claro, por supuesto. Va a funcionar como vocero en el fondo, porque sabemos que es quien tiene el apoyo de la gente en el partido. Pero igual, si hace parte del comando, y yo en eso estoy de acuerdo con Marco de nuevo, en el sentido de que el importante es el candidato. Si en las primarias las personas se fijan en el candidato, los voceros, todos los equipos, evidentemente que son importantes, se hacen un buen trabajo de coordinación, porque Beatriz Sánchez se supone que va a ver toda el área de comunicación nacional, y Tomás Bodanovich va a ser vocero. Uno de los tantos, porque se dice que son varios los voceros, entre ellos muchos alcaldes en distintas comunas del país. Y piensa tú que Tomás Bodanovich, por razones de que él es alcalde, no puede tampoco dedicarse 100%. Entonces, el que supuestamente debiera ser el candidato de primer orden del Frente Amplio, va a tener que hacer una vocería un poco secundaria. Entonces, tampoco va a ser un apoyo tan determinante. O sea, la figura de Vinter es la clave. Y yo no veo que esté funcionando muy bien. Vamos a ver qué va ocurriendo, porque ya la próxima semana se tienen que inscribir todos estos nombres y vamos a empezar a ver cómo funciona el próximo. ¿En 2 semanas más? El martes se cierra a las 12 de la noche, a las 11:59. 11:59. Así que entonces ya la otra semana vamos a estar... No, ya en 2 semanas más, cuando estemos aquí de vuelta con Álvaro Pasti, ya analizando un poco cómo comienzan a funcionar la propaganda electoral. Así es. Estamos entonces. Muchas gracias, Marco, Patricio, por acompañar una vez más en Tele 13 Noche. Buenas noches. Un placer.